amados hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar en este día. Y pues gracias por estar conectándose con nosotros. Queremos dar gracias a Dios porque Él es bueno en nuestra vida, nos permite grandes bendiciones. Sí, estos últimos días hemos tenido tal vez noticias inesperadas, pero ante todo esto que está sucediendo, pues yo quiero recordarte que en Dios tenemos fortaleza para las situaciones, que tenemos en realidad seguridad, que tenemos en realidad a nuestro Salvador con nosotros y queremos pues hoy en este día darle gracias a Dios y dejar todas nuestras cargas y que Él las tome. Yo te invito a que también en este tiempo de adoración, de bendición, podamos darle gracias a Dios y seguir fortaleciéndonos en su presencia por lo bueno que Él es en nuestra vida. Te animamos, hermano, a que te unas con nosotros en adoración y que también puedas tomar de Dios esta fortaleza para este tiempo tan inseguro y que podamos bendecir el nombre de Dios. Así que yo te invito a que leas con nosotros esta cita bíblica. Amén. Dice la palabra de Dios en Salmos 28:7. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Amén. Qué bueno es Dios y nos recuerda en su palabra, ¿verdad? Pero más que nada lo que nosotros podemos ofrecerle es una adoración. Y en la adoración nosotros podemos recordar quién es Dios en nuestra vida. Ya lo mencionaba al inicio, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro estandarte, nuestro sanador. Grandes cosas es Dios en nuestra vida. Así que en este tiempo yo te invito a que oremos y que demos gracias a Dios porque nos permite este día acercarnos a Él. Así que con todo agradecimiento, con todo corazón humilde, humillado y agradecido, busquemos a Dios en este tiempo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este hermoso tiempo. Padre, te bendecimos, te agradecemos que nos permitas acercarnos a tu presencia hoy en este hermoso día, en este domingo. Te damos gracias que nos permites una vez más estar como familia en Cristo, estar, Padre mío, los hermanos adorándote y glorificándote por lo bueno que eres en nuestra vida, Señor. Y los momentos difíciles que puedan llegar a nuestra vida y los que se viven en este tiempo, Señor, seas tú tomándonos de la mano y llevándonos con paz, con bondad para los demás, con acción de gratitud, y que nuestro testimonio, Padre mío, hable de que tenemos toda la certeza de que estamos, Padre mío, en ti y que tenemos paz, esa paz que pues solamente tú puedes dar y que estamos seguros en tu presencia. Padre mío, bendice cada hermano que se conecta hoy en este día, bendícelos y permíteles escuchar el mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros y ayúdanos a fortalecernos más en esta serie de sermones que está dedicado a la familia. Fortalécenos también, Padre mío, y permite que podamos ser luz en todo momento, tener la paz, la calma que tú siempre, Padre mío, manifiestas hacia nosotros. También nosotros queremos bendecir a los demás. Y hoy en este día te damos gracias y bendecimos el nombre de Jesucristo. Te adoramos en este día y queremos estar más cerca en estos tiempos más difíciles. Gracias en el nombre de tu Hijo amado y te bendecimos. Amén. Así, amado hermano, pues damos gracias a Dios por este hermoso tiempo de comunión y queremos invitarte a que también con nosotros entones un cántico, y este cántico pues habla del gran amor de Dios y la carta que Él dejó para nosotros, su testamento, la palabra de Dios, su consejo, y queremos pues darle gracias a Dios por este tiempo con este canto. Y yo te invito a que te unas con nosotros. Vamos a leer una cita bíblica más para que tú también puedas con nosotros dar inicio a este momento de adoración. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Salmo 139, 13 y 14. Me
Me conoces en lo secreto, me viste antes de nacer, me acompañas, eres mi amigo fiel, nunca me dejas, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amas tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para ese pecador, eres tan bueno, Dios. Me persigues cuando me alejo, me traes a casa una y otra vez, me restauras, estoy completo en ti, nunca me dejas, lo sé muy bien, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amas tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para ese pecador, eres tan bueno, Dios. Oh, 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 Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amas tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para ese pecador, eres tan bueno, Dios. Amén. Damos gracias a Dios con este hermoso canto, pero más que nada damos gracias a Dios con un corazón agradecido, con un corazón que busca cada día más de su presencia. Y así en este tiempo, hermano, yo te invito a que prepares tu corazón. Vamos al mensaje de la palabra, lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y yo te pido que toda tu mente, todo tu cuerpo, todo tu ser y tu corazón lo dispongas para escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para tu vida. Y bendecimos a las familias que están con nosotros en este tiempo, las personas que lo están viendo, y vamos a darle lugar al pastor Guillermo Correa, nuestro hermano, que es el que trae el mensaje de la palabra, y vamos a escuchar atentamente lo que Dios trae en nuestras vidas. Muy agradecido con nuestro pastor de que me permita compartir con ustedes pues este mensaje. Hemos estado escuchando predicaciones acerca de la familia y pues yo quiero compartirles esto. Escuchen esto que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Voy a leer en principio los versículos 15 al 18. Dice: tengan cuidado de cómo viven,
Ya no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. En este pasaje, el apóstol Pablo pues introduce un requerimiento que empieza acá en el capítulo 4, versículo 17. Es una exhortación pues a los cristianos, a la iglesia de Éfeso en su momento, y dice de esta manera: con la autoridad del Señor les digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras y digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Y no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Y por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, ni impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros ya no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas.
averigüen bien lo que agrada al Señor y no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y Cristo te dará su luz. Y así llegamos al pasaje con el que empecé. Como escuchamos, este pasaje es un requerimiento. Dice el apóstol Pablo en la versión Reina Valera 60. Esto pues les digo y les requiero, que ya no anden como los que no conocen a Dios. Es una exhortación que en su principio es para los cristianos, para la iglesia. Y llega un momento en el pasaje en que Pablo la encamina hacia la vida familiar. Ahorita vamos a leer esto. Escuche lo que dice en el capítulo 5, versículo 21, que es la continuación de el pasaje inicial que leí. Dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Y así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto, y que sea en cambio santa e intachable. Y de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo, porque nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y es a este pasaje 5:21 hasta el 6:4, donde yo quiero llevarles a reflexionar. Sobre esto, ya el primer domingo de este mes, pues el hermano pastor nos predicó acerca de el pasaje paralelo allá en Colosenses 3. Entonces yo no quiero enfocarme mucho en desglosar el pasaje, pero sí quiero
hacerles considerar el fundamento de este requerimiento del apóstol Pablo para poder vivir una vida familiar en estos términos, siguiendo este ejemplo que el apóstol Pablo nos señala aquí. Les invito en primer lugar a que hagamos un desglose exegético así ligero de esos versículos del 15 al 18. ¿Verdad? Recuerde el contexto en el que está este pasaje. Es una exhortación a todos los cristianos, a una iglesia, pero luego de mencionar cómo es posible vivir siendo hijos de luz, cómo vivir como hijos de luz. El apóstol Pablo enfoca ese requisito, o esos requisitos, esos recursos que él menciona a vivir una vida familiar, que concuerde con la enseñanza de la palabra. Vuelvo a la versión Reina Valera 60. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Dice acá en la Nueva Traducción Viviente. Tengan cuidado de cómo están viviendo. No vivan ya como necios, sino como sabios. Me gusta la versión 60 porque señala el mirad como un imperativo. No es una sugerencia, o es más que una sugerencia. Mirad, pues, ha mencionado cómo está el mundo engañado en oscuridad, practicando la mentira como estilo de vida, practicando la lujuria, la sexualidad desenfrenada. Y luego dice, mirad pues, cómo están viviendo, cómo andéis. El mirar es bueno, observar o analizar con detenimiento. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida? Diligencia o con cuidado, dice acá en esta otra versión. Nos hace entender esto. Hay que hacerlo con prontitud. Diligencia, bueno, dice un diccionario, es la pronta disposición para algo. Hacer algo con diligencia es hacer algo con pronta disposición. Y Pablo dice hacerlo con disposición y poniendo atención. Mirar cómo andamos, cómo estamos viviendo, cómo está nuestra vida familiar, cómo están nuestras relaciones de pareja, los que somos varones, cómo está nuestra relación con la esposa. Tenemos hijos, ¿cómo está la relación con los hijos? ¿Cómo tratamos a la esposa, los que somos varones? ¿Cómo las esposas están tratando a su esposo? Igualmente, los padres a los hijos y los hijos a los padres. Pablo dice, no como necios. Necedad es una palabra pues, que aparece con frecuencia en la Biblia. Y no se refiere a solamente el hecho de ser terco o ser caprichoso, ser insistente neciamente, tercamente en algo. Como decimos, de un niño que es terco, de una persona que es terca porque es porfiada. No, la Biblia usa la palabra necedad, más bien como lo opuesto a la sabiduría. Es decir, como la insensatez, como como imprudencia. Ser imprudente, ser insensato, es hacer cosas sin considerar. No como necios, es decir, no con insensatez, sino como sabios. Y
quienes conocemos la Biblia, cuando menos un poquito, sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y no habla de miedo, sino simple de reverencia a nuestro Dios. Vivir dirigidos por el consejo de Dios en nuestra vida. Sabiduría es conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Esa es la sabiduría. Un hombre sabio, una persona sabia es aquella que conoce la voluntad de Dios, el consejo de Dios y se esfuerza en llevarlo a la práctica. La exhortación continúa diciendo, aprovechen bien el tiempo. Dice traducción viviente, saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Vivimos en esta situación, esta circunstancia de confinamiento provocada por la pandemia que estamos viviendo, que nos ha atrapado no solamente en un encierro en nuestras casas, sino también nos ha atrapado en problemas económicos y nos ha puesto en una situación en que está aflorando muchas cosas malas del carácter de los seres humanos. Tal vez usted ha escuchado esto. Escuchaba yo hace unos días, por ejemplo, una organización que es de apoyo a las mujeres aquí en nuestro país. Dice, está recibiendo en estos 3 meses que llevamos de confinamiento, 560 y tantas llamadas diarias a nivel nacional, 560 y tantas llamadas pidiendo ayuda, pidiendo orientación. Y usted ha visto en la televisión esas organizaciones apoyadas por el gobierno están pues con una campaña de apoyo a las familias, a las mujeres especialmente, porque se ha incrementado la violencia intrafamiliar, no solamente contra las mujeres, sino contra los hijos, contra unos contra otros. Somos testigos de estos casos de asesinato de mujeres, de maltrato a las mujeres, de abuso de menores, de alcoholismo. La pandemia, este confinamiento ha hecho más evidente muchas realidades espirituales de cómo está nuestro pueblo. Gente capaz de arriesgar la vida por conseguir un paquete de cervezas. Gente de carros elegantes, aprovechando una volcadura de un camión cargado de cervezas para llenar su cajuela o cuando menos llevarse unos paquetes de cerveza. Es decir, aflorando pues lo irracional de nuestra naturaleza humana. Los días son malos, no cabe duda, los días son malos en la salud, son malos en lo económico, son malos en lo moral, y tenemos que buscar la dirección de Dios para tratar de sacar lo mejor, de aprovechar bien estos tiempos, sacar lo bueno, porque los días son malos. No hagan cosas sin pensar. Dice el versículo 17. No sean insensatos. ¿Qué es la sensatez? Bueno, la sensatez, dice la Biblia, o dice un diccionario, es
la manifestación de la cordura, la capacidad del hombre de considerar su entorno y las decisiones que tiene que tomar para llevar bien su vida. Eso es sensatez. Prudencia es otra palabra, ya en un plano más desarrollado es la sabiduría. No seáis insensatos, dice el apóstol Pablo, no actúen sin pensar. Al contrario, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Dice la Reina Valera, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y esto nos habla es una exhortación a no actuar por impulsos, a no actuar cuando estamos asustados, no actuar cuando estamos enojados, no actuar cuando estamos desesperados, sino actuar con sensatez, actuar con prudencia, actuar con sabiduría, no ser irreflexivos, sino pensar bien lo que hagamos cada día. Entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. La palabra entendidos, pues nos habla de que pues es bueno y es más que bueno, es necesario pues tener conocimiento de la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que Dios de su voluntad que Dios nos revela en su palabra. Una de ellas, pues lo acabamos de leer en cuanto a la vida familiar. La esposa dice, sométase a su esposo, porque Dios así lo ha establecido, porque Dios puso al hombre como cabeza. Ahorita vamos a abundar un poquito más sobre esto. Al hombre dice, esposos, amen a su esposa hasta dar la vida por ella, y cosas así. Los hijos deben obedecer a los padres no deben provocar a ira a sus hijos. Esa es la voluntad de Dios en cuanto a las relaciones familiares. Y así podemos encontrar muchas cosas, la voluntad del Señor en su palabra. Hay cosas que no están reveladas en la palabra. Por ejemplo, ¿cuál muchacha va a ser la esposa adecuada para un muchacho? Eso requiere una relación con Dios y atención a principios que da la palabra. ¿Cuál carrera va a estudiar? ¿Qué decisión debe tomar un jefe de familia cuando se le ofrece un trabajo quizá en otra ciudad a cambio de giro de su actividad, etcétera, etcétera? Eso no lo dice la Biblia, no tiene pues píldoras, pastillas que pudiéramos tomar y decir, esto es para que Dios me diga. Eso requiere una relación con Dios y un conocimiento de principios bíblicos, espirituales que Dios nos da en su palabra. Pero muchas cosas sí están claramente expresadas en la palabra de Dios. Hablando de la vida familiar, bueno, este mes hemos estado escuchando mensajes muy claros de Dios a través de su palabra. Y es lo que yo estoy pues subrayando, enfatizando un poquito, que son cosas que ya escuchamos. En conclusión, en suma, con respecto a esto de conocer la voluntad de Dios, bueno, es importante conocer la Biblia, leer la Biblia para conocer muchas cosas. Las cosas no reveladas específicamente, también Dios promete darnos la sabiduría para saber qué hacer, pero es un poco más complicado. Una relación con Dios en oración, una lectura
frecuente, constante, receptiva de la Biblia y tendremos esa bendición. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, no se embriaguen con vino, no se emborrachen, acá dicen en la traducción viviente, no se emborrachen con vino porque eso les arruina la vida, porque hay disolución. Creo que la traducción en la traducción viviente, explica un poquito lo que es disolución. Disolver, el término en sí, pues significa diluir o rebajar algo en sus propiedades, en sus propiedades al natural. Disolver, cuando se habla de disolver la vida, pues entendemos la embriaguez. Embriaguez es, pues lo produce el vino, lo producen las drogas, lo produce a veces la vanidad. Las personas se embriagan a veces con la fama, con las riquezas, en fin, hay muchas maneras de embriagarse. ¿Qué es embriagarse? Bueno, embriaguez es perder la cordura, la lucidez. Embriagarse es disminuir en su capacidad de percepción plena a través de los 5 sentidos. Y eso, lo conocemos más comúnmente por el vino. Aunque ya lo dije, hay muchas cosas que producen embriaguez. Es perder la conciencia, es exponerse a una ruina. Y hablando de los efectos, por ejemplo, de la embriaguez, de cómo arruina la vida, basta escuchar algunas estadísticas, por ejemplo, de accidentes automovilísticos provocados por el alcohol. Y no es el caso de hablar ahorita de estadísticas, pero creo que todos tenemos una idea de las noticias cada fin de semana, aquí mismo en nuestra ciudad. Cómo se incrementa los accidentes y se incrementan los conflictos, los crímenes e inclusive pleitos, y etcétera, etcétera. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Por el contrario, dice el apóstol Pablo, antes bien, por el contrario, sean llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no embriaga. El Espíritu Santo no enajena. El Espíritu Santo no roba la lucidez ni la conciencia. El Espíritu Santo nos lleva a tener algunos de los atributos que Dios ha puesto a disposición de los hombres, de los seres humanos. Por eso el apóstol Pablo dice, no se emborrachen con ninguna cosa de las que emborrachan en este mundo. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Leí un comentario de un estudioso de la Biblia, dice, eso de ser llenos, por una parte es imperativo, es decir, es parte de la exhortación de mirad con diligencia cómo andéis, o de les digo y les requiero en el Señor. Esto de ser llenos es difícil traducirlo así exactamente al español, porque es un tiempo verbal que no tenemos en la gramática castellana. Es un tiempo verbal que habla de manténganse llenándose o sigan
busquen llenarse cada día del Espíritu Santo. Este es algo de lo que encierra esta expresión. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Han surgido muchas opiniones a veces muy superficiales, muy baratas, muy parciales en algún aspecto. Algunos piensan que ser lleno del Espíritu Santo, bueno, es tener la capacidad de adivinar el futuro y tener revelaciones proféticas. Y ciertamente, sí, creemos que el Espíritu Santo fue el que dirigió a los profetas a anticipar el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, palabras mismas del Señor Jesús y eventos que tienen que ver con la segunda. Sí, pero ser lleno del Espíritu Santo es algo más que eso. Ser lleno del Espíritu Santo es mucho más que tener experiencias de abandonar la realidad de nuestro día, nuestro tiempo y pues hablar otras lenguas o transportarse a lugares etéreos, es decir, no reales y cosas como esa. Mucha gente inclusive ha expresado que ser lleno del Espíritu Santo es pues perder la conciencia, la sensatez y hacer cosas hasta ridículas. ¿A qué me refiero? Pues a tirarse en el piso y vomitar y luego decir que eso es producido por la llenura del Espíritu Santo. Y muchas otras pues barbaridades. Llenura del Espíritu Santo. Lea el libro de Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles y busque las personas que se mencionan llenas del Espíritu Santo. Es tarea para quienes quieren saber más de esto. Ahí habla de capacidad para hablar idiomas que no se conocían, ¿verdad? Capacidad para tener sabiduría y buen testimonio. Poder enfrentar con gozo, estar en un calabozo cantando con la amenaza de muerte, de sufrimientos, tener la capacidad de desprenderse de lo que tiene para repartirlo a los pobres. Y así, hay por lo menos 10 ocasiones que se mencionan a personas llenas del Espíritu Santo y usted va a tener una idea de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y si leemos Gálatas 5, la carta de Pablo a los Gálatas, vamos a encontrar que aquí aparecen muchas de esas cosas. Déjenme leerle estos versículos. 5 del... Bueno, déjeme leer del 19 para tener idea del contraste. Una vida dirigida por la naturaleza humana, carnal, o como dice la versión 60, los frutos de la carne, es decir, de una persona que, pues, o que no conoce a Dios, o conoce a Cristo, o que lo conoce, pero no está tomando en cuenta para nada la dirección y lo que significa tener a Cristo en el corazón. Dice de esta manera, el versículo 19, cuando siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa o carnal, los resultados son más que evidentes. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones,
envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y luego dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es gentileza, es bondad, es fidelidad, humildad y control propio. Entonces, si usted evalúa una vida en el Espíritu, obviamente esto sirve de escala para valorar qué frutos predominan en nuestra vida, en su vida. Y Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo. Es decir, busquen este fruto, esta clase de fruto. Y bueno, aquí pasa Pablo a aplicar esto. Dice, bueno, cuando se tiene la llenura del Espíritu Santo, pues uno vive alabando a Dios con salmos, con cánticos, himnos espirituales, y en armonía con la gente. Y luego entra a la vida familiar. Y yo quiero enfatizar este punto. ¿Qué lugar o qué importancia tiene la llenura del Espíritu Santo en el deseo de vivir una vida familiar como hijos de luz? Usted véalo. Volvamos a Efesios 5, versículo 21. Ya lo leímos, no lo voy a leer otra vez. Es Pablo encadena, Pablo enfoca, Pablo relaciona la llenura del Espíritu Santo a la vida familiar, al sometimiento de la esposa. Y déjeme decirlo en resumen. La llenura del Espíritu Santo, que no es una experiencia única y es una experiencia que debemos procurar cada día en nuestra vida. La llenura del Espíritu Santo es indispensable para vivir como hijos de luz en el ámbito familiar. En primer lugar, Pablo dice, esto capacita a la esposa o a las esposas para entender y aceptar el señorío del esposo y someterse a él, a ese señorío con gratitud y respeto por temor al Señor, no con amargura. El mundo nos ha inculcado esta cultura, esta mentalidad. Me decía un anciano hace muchos años, dice, no, están equivocados ustedes los cristianos, uno no debe darle a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Es un refrán popular que todavía mucha gente tiene como filosofía de vida hoy. A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Al contrario, eso no significa, bueno, pues le doy para lo necesario y en lo emocional y en lo económico. No, más bien ten la cortita aquí y al contrario, pues hazla sufrir. Después surgió el feminismo y el hombre ha tratado de sacar provecho de eso. Y andamos en una competencia allí de ver quién es más astuto que el otro, quién es más fuerte que la otra, y estamos arruinando la vida familiar. El Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo, capacita a las esposas, a la esposa, para entender, esto es importante, entender el señorío de Dios. Eso no es un capricho del hombre.
es un plan de Dios para someterse a ese señorío con gratitud, por respeto y temor de Dios. Déjeme platicarle pues una experiencia que yo tuve como pastor hace muchos años. Allá por 1980, pues un muchacho de aquí, de Coahuila, de aquí de un rancho, se fue por ahí a Monterrey y luego fue a estudiar a un instituto, no había terminado ni la primaria, y conoció a una muchacha de la congregación que pues había salido de había terminado una carrera de licenciatura en psicología. Y bueno, se atrajeron, se conocieron, se hicieron novios y pues se casaron. La verdad yo me casé, yo me quedé con preocupación porque pues era un contraste bien marcado en cuanto a diferencias educativas, culturales. Ella es psicóloga, licenciada en psicología, él un muchacho muy entusiasta, y deseoso de servir al Señor, pero la verdad con una educación que no había terminado ni la primaria. Se fueron a estudiar al seminario a la Ciudad de México y regresaron unos meses después. ¿Y sabe qué había pasado? El hermanito había crecido espiritualmente como de una manera sorprendente. ¿Por qué? Pues porque la psicóloga, la licenciada en psicología, muy en el Señor, muy dirigida por el Espíritu Santo, lo estimuló, lo impulsó sus cualidades y se sometió a él, no privándose ni negando sus capacidades y sus talentos, su preparación, sino al contrario, poniéndola en apoyo para el esposo. Él se dedicó a un pastorado de servicio, primero con el Ejército de Salvación, y anduvo por allí. Ahorita es pastor y son pastores hasta la fecha, con un liderazgo pues bueno por parte de él. Todo porque la esposa entendió esto dirigida por el Espíritu Santo. Decíamos, la llenura del Espíritu Santo capacita a la mujer para entender y someterse a aceptar el señorío del esposo como plan de Dios, no como imposición de parte del hombre. En segundo lugar, capacita al esposo para imitar a Cristo en la misión de ser cabeza de la familia. Capacita al esposo para imitar, para hacer las cosas como los hizo Cristo, es lo que dice Pablo, en la misión de ser cabeza de la familia. Esto es el plan de Dios. El hombre entiende que él es responsable de amar y proteger a su esposa hasta dar la vida por ella. Dar la vida cotidianamente en el trabajo, en un esfuerzo por llevar a la esposa de la familia adelante. Pero también, si es necesario, pues bueno, enfrentar los peligros que la vida encierra. El hombre entiende que es responsable de la santidad de ella y de los hijos, empezando por su propia santidad. Si usted ha leído el Salmo 128, allá dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que se deleita en sus mandamientos en gran manera. Y habla de una esposa que ese hombre pues va
tener como bendición una esposa que es como vid que lleva fruto a los lados de su casa, desde luego llena su casa de frutos y le sobra para bendecir a los vecinos. Y unos hijos que son como olivos verdes alrededor de su mesa. Esto muy brevemente quiero decirlo, pues encierra toda una bendición. El olivo era fuente de luz en las casas. El olivo era sazonador de la comida, sabroseador de la comida. Todavía es el olivo, el aceite de olivo es medicamento para dolores y para heridas. Y todo eso encierra la figura. Tus hijos serán como olivos, plantas de olivo alrededor de tu mesa. No de los que quitan el hambre, no de los que amargan la comida, no de los que lastiman en lugar de sanar heridas, no los que son oscuridad en lugar de ser luz, sino ser plantas de olivo alrededor de su mesa. El hombre es responsable, dice Pablo, de la unidad, la lealtad, el amor y la fe en Dios, en el santuario del hogar. En nuestros tiempos, bueno, el hombre le ha delegado a veces este liderazgo a la mujer, y los hijos, las familias están pagando las consecuencias. En tercer lugar, la llenura del Espíritu Santo capacita a los hijos para obedecer a los padres y honrarlos como Dios enseña. En su medida. Me acuerdo de un padre de familia allá en Monterrey, también hace muchos años, que me dijo, no, yo no les voy a imponer religión a mis hijos. Yo voy a dejar que ellos crezcan para que ellos escojan. Le dije, está bien, pero usted debe enseñarles quién es Dios y qué es lo que Dios ofrece. No me diga que va a esperar a que sus hijos decidan si van a estudiar o no estudiar cuando sean grandes. Eso sería un absurdo. En lo espiritual, uno no debe imponerles a los hijos una creencia, una religión, pero sí debe mostrarles con la propia vida y con la autoridad que Dios le da, debe mostrarles qué opciones hay, cuál es la opción que usted está siguiendo. Entonces, y en cuarto lugar, la llenura del Espíritu Santo capacita a los padres para criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor, para formarles en todas sus capacidades, no para deformarlos. Es mucho más fácil deformar una obra que Dios tiene en proyecto, que Dios nos pone en las manos, porque herencia de Dios son los hijos, cosa de estima, cosa muy valiosa, el fruto del vientre. Y es el Espíritu Santo el que nos da esa capacidad. Déjeme complementar un poquito para terminar. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Algunas expresiones bíblicas son, o cómo se consigue la llenura del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en el pasaje que leímos, renueven el espíritu de su mente. Despójense del viejo hombre y vístanse con el nuevo. Esto implica llenura del Espíritu Santo. No es lo mismo que recibir el don del Espíritu Santo o recibir el sello del Espíritu Santo. Esas bendiciones son bendiciones gratuitas de gracia que Dios nos da cuando recibimos a Cristo. ¿Verdad? Dice Pedro allá en Hechos 2:38,
arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesús para que reciban el don del Espíritu Santo, reciban el regalo del Espíritu Santo. Pablo lo confirma allá en Efesios 1:13, donde dice, habla de los judíos y dice, bueno, en Cristo también ustedes, los que no son judíos, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí en el pasaje que leímos, Pablo dice que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados como garantía de que seremos salvos el día de la redención. Esa es una bendición que todos tenemos, todo cristiano tiene. Todo cristiano recibe el Espíritu Santo al recibir a Cristo. Pero la llenura es otra cosa. Y no quiere decir que el Espíritu Santo sea aire de gasolinera como el que le ponemos a las llantas en los carros. El Espíritu Santo es una persona, es Dios, es Cristo. La plenitud de Dios, es la plenitud de Cristo. Aquí mismo en su carta a los Efesios, Pablo menciona esas plenitudes. Es la llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo es la rendición plena, consciente de nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Es hacer realidad aquello que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y esto no es una enajenación de nuestra personalidad o de nuestro carácter. Esto es permitir que el Espíritu de Dios dirija nuestra vida, lleve a su plenitud, a su manifestación más plena, el potencial que Dios nos ha dado. Todos tenemos cualidades, pero si los manifestamos dirigidos por la naturaleza carnal, humana, vamos a vivir en eso de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, hasta homicidios, hechicerías, etc. Necesitamos el Espíritu de Dios para que el amor, la paz, el gozo, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la paciencia, la honestidad, el respeto, la justicia, florezcan en nuestra vida y nos den una vida familiar feliz, una vida familiar como el Señor la quiere. Déjeme terminar. Lo que vemos aquí es que Dios desea darnos una vida plena, una vida feliz. Con la ayuda de Dios podemos vivir, podemos andar, como dice el apóstol Pablo, dice la versión 60, pero podemos vivir como hijos de luz, ya no en tinieblas como andábamos antes, ya no en tinieblas como andan los cristianos carnales, los cristianos que pues recibieron a Cristo y no procuran conocer la palabra, no tienen una vida de oración, no tienen una vida de comunión fraternal con otros cristianos, y todos esos recursos que Dios nos ha dado. Pero Dios desea darnos una vida con capacidad para vivir como hijos de luz. Ser familias fuertes, ser familias firmes, a pesar de las situaciones, sean lo que sean, ser familias felices. Yo no vine, dijo el Señor allá, dice el Señor en Juan 10:10, yo no vine como el enemigo para robarles, hurtarles la vida, para matarles. Yo vine para que tengan vida y vida abundante. Y esto es abundancia no solamente en eternidad, en tiempo, sino también abundante en calidad de vida. Vida feliz.
Esa sería la primera bendición de procurar, de luchar por ser llenos del Espíritu Santo. La segunda sería que tendríamos la bendición de ser luz para el mundo. Porque no se enciende una luz para meterla debajo de un cajón o de un canasto, dice el Señor allá en Mateo 5, 14. No se enciende una luz para cubrirla con hollín, como los quinqués antiguos o con cualquier otra cosa, sino que se pone en alto para que alumbre. Porque dice el Señor, el 14, ustedes son la luz del mundo. Tenemos esa bendición de parte de Dios y tenemos esta responsabilidad, esta encomienda de parte de Dios. No dice que llegaremos a ser luz. Ya por tener a Cristo somos luz del mundo. Pero en muchos cristianos somos una luz pues que no ilumina, porque está lleno de hollín el tubo, la bombilla, como le llamamos, por otras razones, pecado, y necesitamos mirar con diligencia cómo estamos viviendo. Procuremos la llenura del Espíritu Santo. Llenémonos de la palabra del Señor, pero eso es más que eso. No dejemos de tener comunión con los hermanos, pero procuremos abrirle puertas a Dios para que eso tenga su plena realización. Estemos orando sin cesar, pero también es más que eso, es todo el conjunto, es crecimiento espiritual, es presencia de Dios en nuestra vida. Déjeme hacer una oración para concluir este mensaje. Padre Santo, te damos gracias porque al recibir a Cristo nos has dado tu Espíritu Santo y nos has hecho luces para este mundo. Pero queremos, Señor, pues en primer lugar, Señor, iluminar nuestras propias vidas, iluminar a nuestras esposas, nuestros hijos, los que somos varones, nuestra familia, Señor. Y junto con ello, en consecuencia de ello, Señor, queremos iluminar a los vecinos, queremos iluminar a los familiares, queremos ser luz para el mundo. Y rogamos, Señor, la plenitud de tu presencia, la llenura de tu Espíritu Santo. No como esas experiencias exhibicionistas, Señor, protagonistas de malos entendidos entre cristianos, sino esa semejanza con nuestro Señor Jesucristo. Ese carácter, Señor, que pues se vuelva real, Señor, con el cual tenemos que luchar para obtenerlo, Señor. Pedimos tu bendición. Estamos en medio de una generación envuelta en maldad y en oscuridad, necesitada de esta luz, Señor. Por eso rogamos que nos bendigas para estar viviendo de una forma diferente, Señor, y para poder ser bendición para los que nos rodean. Lo suplicamos, te damos gracias también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga.